que ante esta situación de recomendación para que al presidente Pedro Castillo Terrones, por mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU, para que sea repuesto en el cargo de presidente. Último minuto. Informe de la OEA y la ONU ordenan la vacancia inmediata de Dina Boluarte por el golpe falso que armaron contra Pedro Castillo y por el terrible genocidio que ordenó contra el pueblo peruano. Y si quieren escuchar la palabra del abogado presidencial, quédate en este video. En estos momentos, para dar una información al respecto del caso Pedro Castillo Terrones ante las instituciones internacionales como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana y la ONU. Muy buenas noches, doctor Eduardo Pachas Palacios. Le damos la bienvenida y quisiéramos que nos explique qué es lo que ha sucedido en estas últimas horas en el ámbito político internacional referente al caso Pedro Castillo Terrones desde Washington. Adelante, doctor Pachas Palacios. Muy buenos días, Víctor, ¿cómo está? El día de hoy la ONU ha publicado un extracto y ha señalado que en el tema de la vacancia del 7 de diciembre del 2022, el señor Pedro Castillo Terrones no ha seguido el tema del antejuicio político. Esto es que nunca hubo una moción escrita por 23 congresistas, nunca hubo un número de moción, nunca pasó esto a la subcomisión del Congreso, nunca se le llamó al presidente Castillo, menos su abogado defensor, y posteriormente no hubo un informe final que se pasó al Pleno, ni tampoco se debatió en el Pleno, ni se votó, y finalmente la ley señalaba que tenía que tener 104 votos, y finalmente solamente tuvo 101 y se le vacó. Entonces, este punto ha sido tomado por la ONU, que es un organismo de tipo político, pero la ONU tenía que tener un informe técnico y jurídico basado en lo que ha realizado las recomendaciones de la OEA. Entonces, la OEA le ha informado a la ONU lo que ha pasado en el Perú. Como vieron, el abogado fue claro y conciso ante los integrantes de la OEA y de la ONU, porque argumentó claramente que al maestro Castillo no le dieron antejuicio político y por si fuera poco, hasta su vacancia en su contra fue armada, pues el Congreso verdaderamente no llegó a los 104 votos que debían ser. Esto está totalmente descrito en el informe internacional. El día 7 de diciembre del 2023, Castillo Terrones no tuvo el antejuicio, que no hubo una moción escrita, que no hubieron congresistas que firmaron esa moción, que nunca hubo un procedimiento en la subcomisión y menos en la comisión permanente, y que nunca su abogado defensor ni el señor Pedro Castillo Terrones han estado notificados de los hechos y no han tenido derecho a la defensa. Por tanto, la OEA, una institución técnico-jurídica, ha elaborado un informe por escrito y se lo ha pasado a la ONU. Y el día de hoy la ONU ha sacado un pronunciamiento que en efecto no hay y no ha existido un antejuicio político. Pero esto vino del día 6 de marzo del 2023, donde los comisionados de la ONU, vía Zoom, se entrevistaron con el presidente del Poder Judicial, con el ministro del Interior, con el ministro de Defensa, con el ministro de Justicia, y le pidieron explicaciones. Y le dijeron al Estado peruano si había persecución política contra Pedro Castillo, y si respondían a que su esposa de Pedro Castillo tenía un proceso penal, la hija de Pedro Castillo tenía un proceso penal, y si se había seguido el procedimiento ante la subcomisión del día del 7 de diciembre, y cuál era el número de moción del día. Entonces, los peruanos el día 6 de marzo no contestaron nada al respecto. Contestaron que en 1980 un grupo de terroristas y que habían resarcido, etc. Pero no contestaron lo que había pasado el 6 de marzo del 2023, no contestaron lo que había pasado el 7 de diciembre, no contestaron
si hubieron los 104 votos, no contestaron si en la subcomisión había el proceso antejuicio, no lo contestaron. Entonces, ya el 26 de marzo habían sacado otro informe recomendando que si van a procesar a Pedro Castillo, que está en prisión, se haga de acuerdo al debido proceso y se entienda y se siga el procedimiento. Y el día de hoy lo han vuelto a ratificar porque ya tienen un informe de la OEA. Pero al margen de eso, la OEA el día de hoy le ha notificado al Estado peruano que Pedro Castillo no se le ha realizado el antejuicio. Y si no se le ha realizado el antejuicio, ha sido mal vacado y la señora Dina Boluarte ha asumido mal la presidencia. Por tanto, el Estado peruano está obligado, porque es parte de la ONU y es parte de la OEA, a seguir el procedimiento y que se haga el antejuicio político. Por si todas estas acusaciones contra Dina Boluarte fueran suficientes, además los organismos internacionales han deslegitimizado la presidencia de la usurpadora, pues alegan que la sucesión de cargo se invalida debido a que la destitución de Castillo fue ilegal. Por lo tanto, Dina no puede ser más presidente. Si no se ha seguido el antejuicio político, no puede existir un proceso de vacancia. Por tanto, esa figura que se puso por la Corte Suprema peruana y por el juez Checle, de que estando en flagrancia el presidente Castillo no tenía derecho al antejuicio, la ONU y la OEA le han dicho que no, que el presidente Castillo, si va a ser procesado, tiene que seguir el antejuicio político. Por tanto, todo vendría a foja cero. Esto implica que el presidente Castillo regresaría a su puesto como presidente, la señora Dina Boluarte tendría que salir y tendría que restituirse a su estado anterior. El día de hoy, la OEA ha notificado al Estado peruano, la ONU lo ha publicado y a más tardar el domingo o el lunes se va a publicar el informe jurídico de la OEA. Yo, por lo que se ha salido el día de hoy de la ONU, que es un tema político, un ente político, estoy en condiciones de señalar que Pedro Castillo ha ganado en las dos instancias internacionales, tanto en la ONU como en la OEA. Y ambas le están diciendo que Pedro Castillo tiene que regresar a su puesto como presidente de la República porque no se le ha seguido el antejuicio político, anulando todas las resoluciones que ha hecho el Congreso y devolviendo al presidente Castillo a su estado anterior. Eso es lo que ha pasado el día de hoy, estimado Víctor. Ahora bien, después de todas estas acusaciones del abogado de Castillo y de los organismos internacionales contra la usurpadora, también se anunció que el embajador de la ONU vendrá al país para formalizar la destitución de Dina Boluarte, ya que tras el genocidio perpetrado por su dictadura, su presencia en Palacio de Gobierno es insostenible. Doctor Eduardo Pachas, en lo referente a que la ONU ya ha emitido un informe y que ha sido notificada el Estado peruano vía el embajador que está acreditado ante la ONU y haberse también dado la información referente a las recomendaciones. Estas recomendaciones que tienen carácter de ley y que tiene posteriormente el Estado, la ONU la Comisión envía una comisión como consultiva para ver si se está realizando esas sugerencias, esas recomendaciones. Ha pesado en este pronunciamiento de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la muerte de más de 60 compatriotas peruanos? En efecto, porque esa es la consecuencia que el presidente Castillo lo vacaron de forma ilegal. El presidente Castillo, el día 7 de diciembre, no se obtuvo los 104 votos, no siguió un antejuicio político y el país se levantó, especialmente hasta el día de hoy. Puno sigue levantado y sigue en pie de lucha, Ayacucho también, Arequipa en el mismo modo y varios lugares acá en Lima también. Entonces ha habido una represión de 60, 70 muertos, que es la consecuencia,
Y también ha habido desaparecidos y detenidos que han muerto en los hospitales. Por tanto, este tema que a la OEA le preocupa mucho y ha hecho un informe jurídico que ya está notificado al Estado peruano y que está a favor de Pedro Castillo, y que acá la OEA va a seguir paso a paso si se llevó a cabo el debido proceso en rigor el antejuicio. Y acá no le van a decir a la OEA que en caso de flagrancia no se va a aplicar el antejuicio. Acá se le tiene que decir, flagrancia o delito clandestino, igual tiene que aplicarse el antejuicio. Y tiene que darse los 104 votos. No cabe duda que tras este informe de la ONU y de la OEA, la permanencia de Dina no da más, ya que tras estas acusaciones, estos organismos internacionales sentenciarán su vacancia inmediata en solo un par de días, ya que el mundo está exigiendo que Castillo debe ser repuesto. Muy amable, doctor Eduardo Pachas, por esta información exclusiva que está dando a toda la prensa alternativa. Bueno, ya todos sabemos que la prensa nacional tradicional no va a informar al respecto de este tema. Lo referente a que nosotros también, los peruanos en el exterior, vemos esta situación de los últimos 4 meses muy confrontacional. ¿Cuál es su exhortación a los peruanos que se encuentran en los diferentes países en el mundo y que ante esta situación de recomendación para que al presidente Pedro Castillo Terrones, por mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU, para que sea repuesto en el cargo de presidente como estaba hasta el día 7 de diciembre? Sus palabras, doctor Eduardo Pachas. En primer lugar, agradecer la solidaridad y las múltiples llamadas de los peruanos que somos hombres de trabajo y hombres de buena fe y que en el extranjero nos sacamos el hombro, trabajamos por nuestra familia, por nuestro país, pero siempre tenemos en cuenta nuestra querida patria. Un saludo a todos los peruanos en Washington, en Estados Unidos, en Suecia, en España, en Japón, a todos ellos, decirle y agradecerle su solidaridad, su humildad, su don de gente, y que como peruanos siempre nos sentimos unidos y agradecidos con ellos, sus palabras, sus gestos, y ante todos los problemas que habían, una palmada en el hombro o una voz de aliento siempre hacían que todo esto se haga polvo. Estamos en buen camino, amigos Bautista, amigos de Perú en el mundo, peruanos, y la ONU y la OEA le han dado la razón al señor Pedro Castillo Terrones. Y él tiene que ser repuesto en su cargo anterior y se tiene que darse la libertad. Yo les doy un agradecimiento a todos los peruanos en el extranjero, sigo siendo peruano y a pesar de la lejanía y las entrañas, cuando escuchamos un vals o una canción Contigo Perú, las lágrimas salen de nuestros ojos porque sabemos que nuestra familia está aquí en Perú y también nuestros recuerdos. Un saludo y agradecimiento a todos los peruanos que están en el mundo. Luego de haberte enterado de la radical decisión que tomó la ONU y la OEA sobre la permanencia de Dina, quisiera saber qué opinas, ya que estaríamos ante el regreso y liberación del maestro Pedro Castillo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.